Buenas Listo. noches. Buenas noches al público que nos escucha y que nos ve en nuestro Facebook del Centro de Sueño y Neurociencias. Pues estamos una vez más en nuestra ya tradicional plática semanal de los viernes nocturnos en esta etapa de contingencia. Y hoy en la noche, esta noche vamos a hablar de un tema interesante, como todos los temas, pero quizá hoy cause un poquito más de revuelo, que es los sueños y las ensoñaciones. ¿Qué son los sueños? ¿Qué son las ensoñaciones? ¿Por qué soñamos? Y hoy nos acompaña la doctora Guadalupe Terán, directora del área clínica del Centro de Sueño y Neurociencias. Y pues, doctora, ¿qué le parece si entramos en materia? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Roberto? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Y la verdad es que escogimos este tema porque, bueno, esta semana les preguntamos de qué querían que habláramos y algunos de ustedes nos plantearon su inquietud sobre el sueño y las ensoñaciones. Y bueno, como esto se trata de darles información que sea de utilidad para todos ustedes, pues vamos a platicar de los sueños y de las ensoñaciones desde la perspectiva de la medicina del sueño. Así que bueno, ya saben, nosotros vamos a estar aquí comentando algunos puntos importantes y ustedes vayan generando sus preguntas, que al final estaremos platicando de sus dudas, inquietudes y comentarios. Así que bueno, pues sin más, cuando quieras, empecemos. Perfecto. Pues de hecho, podemos empezar ahora sí que por el principio, por lo más sencillo y quizá no tan sencillo, ya usted nos responderá, que es, ¿qué son los sueños? Bueno, los sueños son, digamos que estas historias que cuenta nuestro cerebro mientras estamos dormidos. Entonces, hay por ahí imágenes, hay por ahí cosas aisladas que se llegan a dar cuando estamos durmiendo, pero cuando hablamos de un sueño, estamos hablando de una historia que tiene cierta secuencia, no lógica, porque los sueños pueden ser absurdos, pueden parecer sin nada de lógica, pero digamos que son estas secuencias de narrativa que se van a dar mientras estamos en una de las fases de sueño y que pues vamos a recordar o que cuando nos despiertan mientras estamos en esta ensoñación vamos a recordar. Bueno, ahí tengo una duda. Cuando fue el famoso encuentro entre Salvador Dalí, este pintor surrealista catalán, y Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, Dalí estaba muy emocionado porque era un ávido lector de la literatura psicoanalítica por toda su relación con el inconsciente, ¿no? Freud fue uno de los que defendió los sueños como una expresión del inconsciente. Y Dalí estaba muy emocionado de hablar con Freud porque él decía que pintaba sus sueños y a través de esas pinturas pintaba lo inconsciente. Y utilizaba una técnica interesante que es quedarse sentado con una cuchara recargada en las manos y cuando se quedaba dormido, se perdía su tono muscular y la cuchara caía al piso y hacía ruido y salpicaba el agua y entonces él despertaba y pintaba lo que tenía en la mente, ¿no? Eso que supuestamente estaba soñando. En la creencia de Dalí, él pintaba sus sueños y pintaba su inconsciente. Y Freud le dijo, no, hay más inconsciente en un Picasso que en tus retratos son solo imágenes. No hay una narrativa, no hay un sueño realmente detrás que retrate tu inconsciente. Son solo imágenes. Es decir, es a lo que Freud se refería como ensoñaciones. ¿Qué diferencia habría entonces entre estas ensoñaciones, estas imágenes, que bien son inconscientes porque están en un estado fuera de la conciencia, que pintaba Dalí, pero que no son sueños propiamente? ¿Qué diferencia hay? Bueno, esto tiene que ver con el grado de actividad que tiene nuestro cerebro mientras estamos dormidos, un poco con el nivel de activación de nuestra corteza cerebral. Entonces, vale la pena para este punto recordar un poquito cómo es el dormir en general, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a dormir, vamos a transitar por diferentes fases de sueño. La actividad cerebral es distinta en cada una de estas y cuando nosotros
nos vamos durmiendo, empezamos a cerrar los ojos, vamos a entrar a una fase de sueño ligero, donde estamos como en transición. Después vamos a entrar a la fase de sueño N2, que se considera de sueño ligero, donde estamos reactivos al medio, pero ya estamos dormidos, y entonces desde esta fase N2 y luego en la fase N3, donde estamos en sueño profundo, pueden llegar a aparecer ciertas imágenes, ciertas cuestiones de información que nuestro cerebro está procesando, pero que no tienen todavía esta lógica, esta secuencia, etc. Es hasta que seguimos transitando en el sueño y llegamos al sueño de movimientos oculares rápidos, que como su nombre lo dice, se caracteriza por actividad ocular rápida, y en este momento es cuando tenemos estas ensoñaciones con narrativa que podemos recordar. Estas 4 fases de sueño van a marcar un ciclo, y nuestro dormir va a estar integrado por 4 o 5 ciclos que se van a repetir durante la noche, y la primera mitad de la noche va a predominar un sueño más profundo, y en la segunda mitad vamos a tener más de estas ensoñaciones. Entonces, durante toda la noche nuestro cerebro está procesando información, está recreando imágenes, sonidos, está recreando las cosas que hemos aprendido, y cuando llegamos al sueño MOR es cuando las va a estructurar de esta manera, y entonces por eso a veces podemos llegar a recordar ahí una idea perdida, alguna imagen que se va a presentar en otra fase de sueño, y lo que tenemos en el sueño MOR es como ya esta historia estructurada, ¿no? Entonces se basa un poquito en esto, esta diferencia. Entonces, hay varias etapas del sueño que ya hemos mencionado en sesiones previas, y hay por lo menos 2 etapas en las que se pueden mostrar o expresar sueños o ensoñaciones. La etapa de las lentas, donde aparecerían estas imágenes inconexas que no tienen una narrativa, y la etapa de sueño MOR o de sueño de movimientos oculares, donde ya son sueños con una narrativa, con una historia. ¿Entendí bien? Exactamente, así es. Y es muy curioso porque entonces esto nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Por qué soñamos? Recuerdo que hay algunos experimentos en los cuales a los animales, a perros particularmente, registran su actividad eléctrica cerebral cuando están dormidos. Y cuando llegan a esta etapa del sueño MOR, tienen movimientos también, como si estuvieran actuando algo, lo cual hace pensar a algunos investigadores que también sueñan. Es decir, los sueños no serían un privilegio solamente humano, lo cual nos hace pensar en que tienen alguna función en la vida, no solamente humana, sino de muchas especies. ¿Por qué soñaríamos? ¿Por qué sería útil soñar? Pues la verdad es que es una pregunta muy interesante, y tiene mucho que ver con para qué nos sirve dormir en general, ¿no? Evidentemente el dormir, y particularmente esta fase en la que soñamos, como tú dices, no es exclusiva de los seres humanos. Se ha registrado este sueño de movimientos oculares rápidos en otras especies, en roedores, en mamíferos, en reptiles, en aves, incluso en mamíferos marinos. Entonces, por supuesto que nos habla de alguna función debe tener, y la verdad es que todavía no se sabe al 100%, pero se ha avanzado mucho en la investigación con respecto a para qué sirve pasar por esta etapa, y tiene mucho que ver con la actividad cognitiva. Cuando nosotros estamos soñando, se activan diferentes áreas cerebrales que están relacionadas con el aprendizaje, con la consolidación de la memoria, con el proceso creativo, con la resolución de problemas. Es decir, es como si cuando nosotros estuviéramos durmiendo, nuestro cerebro se mantuviera activo, trabajando, recordando todo eso que estuvimos haciendo durante el día y decidiendo qué información es de utilidad para guardarla en un almacén de información a largo plazo que en algún momento vamos a ocupar, y la que no es de importancia, entonces esa la tiene que desechar, se tiene que eliminar. Y también tiene mucho que ver con resolver problemas, es decir, a veces estamos como dándole vueltas a una idea, a un pensamiento, y entonces pasa el tiempo, de repente nos vamos a dormir y ¡pum!, aparece la respuesta. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro organizó la información, y entonces en la mañana tenemos todo más claro. Entonces, pues las teorías van
mucho enfocados en esta función, sobre todo porque cuando estamos soñando la actividad cortical hay muchas neuronas trabajando al mismo tiempo, ¿no? O sea, es un trabajo extenuante para nuestro cerebro que pareciera que tiene que ver con estas funciones entre algunas otras, ¿no? Es decir, pareciera que mientras dormimos y descansamos, nuestro cerebro trabaja más y está organizando. Estamos como pensando, dormidos, pensando no conscientemente todo lo que hemos vivido. Exacto, exactamente. O sea, a lo mejor hay ideas que traemos por ahí y que de repente en la noche aparecen porque nuestro cerebro las tiene que organizar de alguna manera y también tiene que decidir qué es lo que tiene que olvidar, ¿no? Entonces, viéndolo, digamos, de una manera así muy simple, es como el cerebro sirve para olvidar, sirve para guardar recuerdos, sirve para organizar información y para muchos otros procesos superiores, ¿no? Incluso está relacionado con la inteligencia también. Entonces, dormir es muy necesario por eso, porque nuestro cerebro necesita hacer toda esta regulación también. Estoy justo recordando, ahora que mencionaste, que el sueño, particularmente esta etapa del sueño MOR, donde soñamos con narrativa, puede servir para procesar la memoria, la inteligencia, resolver problemas. Hay muchas anécdotas de gente famosa y seguramente algunos que nos están escuchando les ha pasado algo parecido, ¿no? Esta idea de que mientras dormimos se nos ocurren cosas, ¿no? Dmitri Mendeleev, el que creó la tabla periódica, ideó la tabla periódica en un sueño, ¿no? Totolegui, un fisiólogo muy famoso, descubrió o dice que soñó un experimento que cuando se despertó lo realizó y fue el experimento que le llevó a descubrir la acetilcolina, un neurotransmisor necesario para podernos mover y que le hizo ganador del premio Nobel en los años 30, ¿no? O Paul McCartney que dice que Yesterday fue un sueño, ¿no? Que la canción en realidad la escribió en un sueño y cuando despertó pues le puso música y la afinó, ¿no? ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿cómo es que los sueños nos permiten llegar a ese nivel de creatividad? Bueno, tiene mucho que ver con el proceso de la creatividad y el aprendizaje per se. O sea, no es que yo hoy en la noche me vaya a dormir y mañana despierte y pueda escribir una canción, porque no tengo el talento para hacer eso, ¿no? Ojalá así fuera, o para escribir un libro, que también muchos libros se han concretado a partir de un sueño. Más bien, cuando nosotros aprendemos, tenemos que pasar por diferentes fases. Entonces, bueno, primero, si yo estoy interesada en cierto tema, pues tengo que buscar información, tengo que analizarla, tengo que sintetizarla, tengo que procesar toda esta información, la tengo que estudiar, después van a llegar momentos en los cuales yo necesito un proceso que se llama como de incubación, que significa toda esa información que yo recapitulé, mi cerebro la tiene que organizar. Y entonces, por eso, cuando tú estás en un proceso de aprendizaje o estás en un proceso creativo, lo que se recomienda es estudia suficiente toda la información que tengas disponible y después deja el tema. Deja el tema, dedícate a hacer otras cosas que te guste hacer, sal a caminar, tómate un tiempo para no pensar en este tema que estás ahí entrenando, estudiando, y esto va a permitir que tu cerebro vaya organizando toda esta información y también este proceso se mantiene cuando estamos dormidos. Entonces el cerebro va a seguir, va a seguir, va a seguir y va a llegar un momento en donde esta información se organizó, este insight o llega toda la información y el proceso creativo. Puede suceder durante el día, a lo mejor cuando yo de repente estoy cocinando y me viene, claro, ya sé cómo lo voy a resolver, o a veces esto pasa en la noche cuando estamos soñando, porque al final el cerebro sigue procesando y llega un momento en donde organiza la información y entonces podemos plasmar de una manera organizada eso que ya veníamos estudiando. Es decir, no podemos soñar lo que no hemos vivido, lo que no conocemos. Sí, eso es súper importante. Nosotros todo lo que soñamos lo conocemos de alguna manera. O sea, a lo mejor lo vi en una película, lo leí en un libro, lo vi en un video. A lo mejor a veces no lo tenemos tan consciente porque tal vez cuando lo vimos no le prestamos suficiente información, pero esas imágenes o eso se quedó ahí en nuestra cabeza y en algún momento aparece, ¿no? Por eso es que yo no puedo
Si yo no soy músico, no puedo dormirme y soñar que voy a escribir una canción porque ni siquiera sé leer una partitura, ¿no? Sí, exacto. Desafortunadamente, si no, bueno, todos podríamos hacer muchas cosas. Sin embargo, sí puedo soñar, por ejemplo, con cosas que no existen y que yo no he visto realmente, como un dragón o una sirena. ¿Por qué? Pues porque tu cerebro la conoce, o sea, tu cerebro conoce esas imágenes, conoce esas historias, porque las ha visto en algún momento, ¿no? En un libro, en una película, en cualquier momento, ¿no? A lo mejor en ese momento no le prestas atención, o a lo mejor ese día, por alguna razón, el cerebro decide traer a ti esas imágenes y por eso las vives en un sueño. Pero sí, todo lo que soñamos son cosas que conocemos de alguna u otra manera. Entonces, resolver los problemas durante el sueño básicamente es seguir el consejo pues de muchas personas de consúltalo con la almohada, ¿no? No puedes llegar a la respuesta de algo, no puedes dar una respuesta a una pregunta, tienes un problema en el que estás pensando y una alternativa sería ir y dormir, descansar, dejar que nuestro cerebro piense, digamos, entre comillas, esto que estuvimos pensando y a lo mejor nos cae el 20, ¿no? Pero esto quería decir que tendríamos que estar muy atentos a lo que soñamos, tendríamos que estar atentos a lo que los sueños nos dicen. ¿Y cómo lograríamos eso? ¿Hay una manera en la que nos podemos entrenar o hay alguna forma en la que podemos poner más atención a lo que soñamos? Bueno, el primer punto que me gustaría aclarar es sí, hay que dejar que, o sea, esto de consúltalo con la almohada, sí, pero eh, de manera no intencionada, ¿no? O sea, y esto lo aclaro porque muchas veces pues traemos algo y nos vamos a acostar y no podemos dormir porque seguimos pensando y pensando y pensando y esto en realidad lo único que va a provocar es que ni siquiera me pueda dormir, ¿no? Que esté tan estresado pensando que estoy súper activado, hipervigilante y entonces me puede dar insomnio. Entonces más bien es, ahí está la información, hay que dejar que fluya y que se organice. Y sí, justamente en el proceso terapéutico, desde diferentes corrientes y perspectivas, se ha buscado como hacer este análisis de las ensoñaciones como parte de esta cuestión que tiene que ver con la regulación emocional, con ideas que a lo mejor no están ahí tan claras o que no están tan a la vista y que de repente al soñar pues se estructuran y no todos tenemos la misma capacidad para recordar nuestros sueños o para ser consciente que estamos viviendo. Entonces, a veces cuando estás siendo parte de estos procesos, algunas de las recomendaciones son que al despertar anotes tus sueños, ¿no? Completamente, ¿no? O sea, que te pongas a anotar todo lo que soñaste, aunque parezca que no tiene sentido, o sea, sí, escribir, 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 o algunas personas dibujan o van creando como símbolos para poder como recrear todo lo que soñaron y a partir de eso ya después como con calma lo van desglosando o como guiadas con un terapeuta o con alguien como especializado en este tipo de interpretaciones, pero sí se puede hacer este entrenamiento, ¿no? Una vez que tú decides pues escuchar a tus sueños, entonces puedes hacer esto para que cada vez tengas más habilidad para ir estructurando toda la información que soñaste, ¿no? Si todas las personas tenemos estas etapas de sueño y que son reguladas por nuestro cerebro y, y los sueños se presentan sobre todo en esta etapa MOR de movimientos oculares rápidos, entonces todas las personas soñamos. Y Así es. pero hay personas que dicen que no sueñan, que nunca sueñan. ¿Eso es cierto o es que no recuerdan sus sueños? Pues mira, de manera ideal, nosotros estaríamos soñando aproximadamente el 20% del tiempo que dormimos, lo que implicaría que en una vida promedio nosotros habríamos soñado durante 6 años. O sea, 6 años de nuestra vida dedicados a soñar. Entonces, bueno, la actividad onírica pues es muy importante, ¿no? Volviendo al primer punto. Pero sí, efectivamente puede haber dos razones por las cuales no recordemos nuestros sueños. Una de ellas es que nos despertamos justo cuando ya estábamos en otra fase de sueño. O sea, es más fácil recordar
Si tú estás en este momento soñando y yo llego y te despierto, pues muy probablemente vas a recordar tu sueño. O si venías de estar soñando y en ese momento despiertas, ahí te vas a acordar. Sin embargo, si ya habías salido de esta fase y ya estás en una fase 1, fase 2, entonces va a ser más difícil que recuerdes tus sueños. Y la otra cosa que puede suceder es que tu calidad de sueño sea mala y eso haga que tu sueño sea predominantemente ligero. Entonces disminuye estas fases de sueño-humor y entonces por eso sueñas menos, pero eso estaría asociado a una mala calidad de sueño o incluso a un trastorno en el dormir. ¿Ok? Vamos a este punto del trastorno un poquito más adelante, porque antes me gustaría hablar de alguna otra cosa que se me vino a la mente. Si durante el sueño estamos pensando eso que hemos sentido durante el día o incluso durante días, semanas o meses pasados, y dormir es una manera en que podemos procesar, pensar, analizar o lidiar con esa información, ¿sería posible que durante los sueños sean útiles para lidiar con las emociones negativas, con malestares, tristezas, enojos que hemos tenido o incluso con traumas, ¿no? Justo hace 2 semanas leí un artículo donde algunos científicos proponían que durante el sueño es posible que las personas que viven eventos traumáticos, al soñarlos y al revivirlos, puedan darles un significado diferente que poco a poco hace que el trauma vaya disminuyendo. ¿Es esto posible? ¿Los sueños pueden ser útiles para manejar nuestras emociones de una manera no consciente? Sí, y de hecho las emociones están muy relacionadas con el tipo de ensoñaciones que tenemos. A veces eso, por ejemplo, es la clave en que los recordemos o no. Obviamente a mayor contenido emocional puede ser más fácil que los recordemos. Y también a veces cuando hay una ensoñación con un contenido emocional desagradable o cuando existen las pesadillas, puede ser un foco de alarma. Tal vez hay una situación que hemos vivido de trauma, de abuso, de alguna cuestión que nos está afectando y no la estamos logrando verbalizar o no estamos logrando expresarla de manera adecuada y entonces se va a manifestar en estas pesadillas, en estas ensoñaciones desagradables. Por eso, por ejemplo, cuando las pesadillas se presentan en los niños, pues es súper importante pues ver qué está pasando, ¿no? O sea, descartar cuestiones de abuso, de bullying, de este tipo de cosas que pueden estar manifestando en las ensoñaciones. Y en el caso de las personas con estrés postraumático, pues también puede ser que finalmente hay un problema en la regulación emocional asociado al sueño. Quien tiene estrés postraumático generalmente tiene trastornos del dormir y dormir bien es necesario para consolidar los recuerdos, para tener una buena regulación emocional y también para olvidar. Entonces, hay información que nuestro cerebro necesita olvidar porque no está siendo de ayuda, al contrario. Entonces, en la manera en que alguien duerma bien, en la medida en que alguien duerma bien, va a poder lograr este equilibrio entre la información que debe de recordar y la que debe de olvidar. Y la otra cuestión es que a veces también podemos hacer estrategias conductuales para resignificar estas emociones. Es decir, si alguien tiene pesadillas, pues entonces tiene un recuerdo, una cuestión emocional de cierta manera. Entonces lo que vamos a hacer de manera consciente es que el paciente reescriba y escriba y escriba su sueño, pero cada vez va a ir cambiando fragmentos de la ensoñación hasta que cambie el final de la pesadilla, por ejemplo. Y entonces de esta manera le estamos cambiando el significado a la ensoñación para que deje de ser emocionalmente negativa, ¿no? Que de eso se trata finalmente. Es decir, tú tienes un mal sueño, una pesadilla, la escribes, vas con tu terapeuta y luego la reescriben de otra manera, te dan un significado menos negativo. Es esa nueva narración que hicieron, la persona, su cerebro, lo aprende y cuando vuelve a soñar con esa circunstancia, ya no sueña lo que era antes, sino lo más probable es que sueñe esa nueva escritura que hizo de esa situación.
Exactamente, cambiamos la narrativa y entonces ya no tiene que tener un contexto emocional negativo y entonces cambia este recuerdo y entonces deja de ser algo desagradable para ser un sueño normal, ¿no? O sea, un sueño que no le genere esta aversión o este despertar sobresaltado, angustiado, etcétera. Pues, doctora, vamos a hacer algunas preguntas que creo que se están relacionando a algunas de las cosas que ya dijimos para reafirmarlas. Pregunta Claudia Aguilera. Hola, Claudia, y hola a todos los que nos están escuchando. Dice Claudia que me ha pasado que en sueños encuentro cosas que no recordaba dónde estaban. Sería justamente este estar procesando, este estar pensando y recordando cosas que por alguna razón en el día tienes bloqueado, pero en los sueños se destapa toda esa información. Sí, justamente, ¿no? El cerebro organiza y finalmente es algo que tú sabes, ¿no? O sea, tú sabías dónde estabas, simplemente por alguna razón no lo recordabas y en el sueño la información se organizó para que tú lo puedas recordar. Esto querría decir que muchas de las cosas que supuestamente olvidamos, pues no es necesariamente que se olviden, más bien las dejamos de atender, pero es posible que en el sueño, como no estamos viendo, escuchando, oliendo tantas cosas, pues todos estos recuerdos salen más a flote, ¿no? Claro. Pregunta Sara Vargas, ¿en qué etapa del sueño estamos cuando soñamos, pero al día siguiente no recordamos nada? Bueno, siempre que soñamos y que tenemos estas historias, estamos en sueño mor. Lo que pasa es que, como les había dicho, están estas 4 etapas de sueño, la fase N1 y N2, que son de sueño ligero, luego la fase N3, que es el sueño más profundo, y luego el sueño mor. Si yo vengo por estas fases N1, N2, N3, tengo una ensoñación y después de esa ensoñación se repite una fase N2 y ahí me despierto, es poco probable que recuerde mi sueño o al menos ya no lo voy a recordar completo, ¿no? Ok. Y pregunta Diana Ramos, si es normal que sueñe con una representación de su yo futuro. ¿Es posible soñar con lo que somos en el futuro? Pues yo creo que va de la mano de esto que hemos platicado, ¿no? O sea, al final tú tienes cierta información que procesas y piensas a lo largo del día. Entonces yo creo que es normal que tú te preguntes cómo serás en unos años o que tengas ciertas expectativas o que tengas cierta perspectiva de cómo será tu vida. Y entonces esta representación o esta organización pues llega a tu cerebro cuando estás dormido y puedes tener una ensoñación que se asocia con eso, ¿no? O sea, pero porque es algo que tú has pensado, a lo mejor no de esa manera tan clara, ¿no? O sea, a lo mejor no dices, ay, ¿cómo voy a ser yo en el futuro? Pero sí has tenido ideas o pensamientos en ese sentido y finalmente tu cerebro lo interpreta de esa manera. Es decir, sí sería normal, no es un trastorno, no es incorrecto soñar con un yo futuro, porque estás como pensando en lo que tú quieres hacer a futuro, precisamente. Exacto. Como planeándolo incluso. Exactamente. Pregunta Fernando Alana, bueno, más bien dice que a él le pasa eso, esto de no... de no recordar los sueños, y dice si es que no descansa. Es probable, acuérdense que hay varios parámetros que nosotros tenemos que utilizar para determinar que hemos tenido un buen sueño o no. Per se, no recordar las ensoñaciones no necesariamente, pero si no recordamos nuestras ensoñaciones y además, y lo más importante es que despertamos cansados, de mal humor o irritables, o nos da sueño durante el día cuando tenemos que estar alertas, entonces, bueno, todos estos son focos de atención de que probablemente no estamos descansando, pero el solo hecho de no recordar las ensoñaciones, no, simplemente puede ser que pues normalmente despertamos en otra fase de sueño o no les ponemos tanta atención a las ensoñaciones, como les decía. A veces si no tienen un contexto emocional o algo tan grande, pues solemos no recordarlos, ¿no? Ok. Antes de continuar con las preguntas de nuestros amigos que nos escuchan y amigas, pues se me vino a la mente una pregunta un poco catastrófica. Si yo sueño que estoy en una montaña y estoy subiendo y me caigo al vacío, a lo mejor lo peor que puede pasar es que me caiga de la cama, ¿no? Pero ¿qué pasa si estoy soñando que estoy golpeando a mi vecino
y en realidad a la persona que tengo al lado es mi pareja y la golpeo. ¿Qué pasa Bueno, si estoy soñando que estoy manejando una espada y entonces agarro mi celular y empiezo a usarlo como espada y lastimo a alguien? ¿Qué pasa? ¿Hay una forma en que podamos controlar eso que soñamos para que no hagamos daño a alguien o algo? bueno, de manera natural, nosotros cuando estamos soñando no nos podemos mover. Hay una inactivación de nuestros músculos. Tenemos lo que se llama atonía muscular, que justamente se cree que es para evitar que actuemos nuestros sueños, porque si los actuamos, efectivamente, pues sería muy peligroso, ¿no? Sin embargo, como ya hemos mencionado por ahí en alguno de estas clases, hay un trastorno de sueño que se llama trastorno conductual de sueño-MOR, en el cual los pacientes pierden esta capacidad de mantenerse en atonía muscular y empiezan a actuar sus sueños. Este trastorno generalmente se presenta con mayor frecuencia en adultos mayores y justo lo que refieren es eso, ¿no? O sea, están soñando que están peleando con alguien y de repente golpean a su compañero de cama o a veces ellos se autolesionan, ¿no? Empiezan a manotear, a patear y se pueden hasta fracturar y normalmente tienen, o sea, en sus sueños hay siempre violencia o a veces no se mueven tanto, pero sí están verbalizando, gritando, peleando. Entonces, cuando alguien actúa sus sueños hay que poner atención porque eso no es normal y es un trastorno. Ahora, esto otro que decías de que nos caemos de la cama, eso puede ser una variante normal que se llama sobresalto del dormir. ¿Qué pasa? Nos estamos quedando dormidos y como te decía, cuando empezamos a soñar, los músculos súbitamente pierden el tono muscular. Entonces, si nosotros empezamos a quedarnos dormidos y de repente se da esta pérdida de tono súbita, entonces nuestro cerebro lo interpreta y le da esta historia de que estábamos a lo mejor subiendo algo y nos caemos, o estábamos volando y nos caemos, y en realidad es simplemente eso, ¿no? Perdimos rápido la fuerza en los músculos, nos dejamos caer y es un sobresalto del dormir, pero eso sería normal, ¿no? O sea, este sobresalto generalmente pasa cuando apenas nos estamos quedando dormidos y lo anormal sería actuar nuestros sueños ya en algo más complejo. Ok, entonces afortunadamente, por más padre que sea nuestro sueño, pero también por más peligroso, no lo vamos a actuar. Solo va a estar dentro de nuestra mente. Exacto, en la mayoría de los casos. Y esto, excepto que tengamos trastorno del sueño-MOR. Exacto. ¿Hay algún otro trastorno del dormir que afecte la manera en la que soñamos? Bueno, en realidad hay que escuchar a nuestros sueños por esta cuestión que tú decías de pues, la regulación emocional, el proceso terapéutico, el proceso creativo y un montón de cosas en este sentido. Pero también nos pueden hablar de nuestro estado de salud. Por ejemplo, las personas que tienen apnea de sueño, este trastorno del cual ya hemos platicado, que tiene que ver con pausas en la respiración, que duran 10 segundos o más, en donde despiertan con la boca seca, que les falta el aire y que se están ahogando y que además roncan. Muchas veces quien tiene estas apneas, cuando está dormido, sueña que lo van persiguiendo y se está quedando sin aire o que se está ahogando. Y entonces al final ahí, ¿qué pasa? Pues su cuerpo está sufriendo esta pérdida de aire, efectivamente se está ahogando y su cerebro lo interpreta como una ensoñación. Entonces también es importante desde esta perspectiva de salud ver qué está pasando con las ensoñaciones. Igual puede pasar también que a lo mejor alguien, no sé, de manera normal, por ejemplo, tú estás dormido soñando y si suena el timbre, pues tú vas a incorporar esto a tu ensoñación para bien o para mal. También a veces, por ejemplo, no sé, cenaste mucho, estás indigesto, tu cuerpo la está pasando mal y se va a manifestar también a lo mejor en una ensoñación desagradable. Entonces, hay que escuchar también las ensoñaciones desde esta perspectiva porque también nos pueden estar diciendo que tu cuerpo está sufriendo durante la noche y lo va a manifestar a través de una pesadilla. Pues, pues justo hablando de pesadillas y sueños, tenemos muchas preguntas. Sami Abadillo pregunta si la hipnosis podría considerarse un tipo de sueño.
Bueno, no porque cuando se registra la actividad eléctrica cerebral de alguien que está en hipnosis, no se tiene la actividad que hay en sueño de movimientos oculares rápidos. Entonces, no, es una actividad diferente, un estado de conciencia distinto, entonces no. Es decir, las posibles visiones o imágenes que tengamos durante una hipnosis son posibles, son en un estado no consciente, fuera de la vigilia, pero no son exactamente sueño. Exacto. No son ensoñaciones. No son ensoñaciones. Y pregunta Carla Jiménez, las diferencias entre pesadilla y terror nocturno en niños. Bueno, las pesadillas suceden en la fase de sueño de movimientos oculares rápidos, donde hay una historia, donde cuando despertamos al paciente recuerda el sueño y de hecho tiene como esta, o sea, reacciona inmediatamente porque cuando estamos soñando nos despiertan y podemos reaccionar muy rápido porque estamos en una actividad cortical que se parece más a la de la vigilia. Y el terror nocturno, en cambio, sucede cuando estamos en la fase de sueño N3, que es la fase de sueño más profunda, donde nuestra actividad cortical está en ondas lentas, en ondas de sueño muy, muy profundo. Entonces, si alguien nos despierta en ese momento, vamos a estar aletargados, confundidos y no vamos a recordar el evento. Entonces, cuando un niño despierta llorando o se incorpora llorando y gritando, los factores son: si lo recuerda, es muy probable que sea una pesadilla, y si cuando lo despertamos reacciona rápidamente, una pesadilla. Si al contrario está confundido y no recuerda el evento, es muy probable que sea terror nocturno. Y bueno, también adicionalmente, los terrores nocturnos, como suceden en la fase N3 y esta es más predominante de la primera mitad de la noche, también ese sería otro indicador. En cambio, las pesadillas o el sueño MOR se acumula o tiene los periodos más largos en la última mitad de la noche, entonces también eso podría ser un marcador. Entonces, los terrores nocturnos se presentarían más temprana la noche y las pesadillas ya más profundas, conforme la noche avanza. También nos preguntan, se me cerró el Facebook, pero ya lo abrí. Pregunta Jonathan Ferrer, si los sueños podrían servir como un tipo de intuición para poder actuar de cierta manera ante ciertas situaciones, como si el sueño sirviera y dejara un déjà vu. Bueno, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero un déjà vu es algo diferente, ¿no? Un déjà vu es esta sensación de ya haber vivido algo y bueno, tiene que ver con otras cuestiones distintas a las ensoñaciones como tal. Y el sueño como un proceso intuitivo y demás, pues depende, ¿no? O sea, si tiene que ver con una situación que tiene que ver conmigo, con algo que yo estoy viviendo, pensando o haciendo, claro que tengo que pues, poner atención, ¿no?, a esta manera en que mi cerebro estructuró la información para hacerlo, pero por eso recuerden, o sea, aquí la idea es, si yo tengo alguna información que estoy procesando y en mi sueño pasa algo que tiene que ver con eso, entonces sí es parte de mi proceso. Si es una idea aislada, pues tampoco, o sea, también el sueño puede, o sea, en el sueño pueden presentarse cosas absurdas, cosas que pueden carecer de lógica. Entonces no le tenemos que hacer caso a todo lo que soñamos, ¿no? O sea, es muy importante como ser cuidadosos en esta parte, ¿no? Shells McFly te felicita, doctora, que te conoció en Aguam. Muchas gracias, Shells. Y Terem nos pregunta si es cierto que para el cerebro soñar y visualizar es lo mismo. Bueno, muchas gracias. Un saludo también. No necesariamente, o sea, tú necesitas estar despierto y consciente para poder visualizar algo a partir de cierta información que tú recibes, ¿no? Y esto tiene que ver con el proceso de aprendizaje. Nosotros estamos expuestos durante el día a un montón de estímulos y entonces nuestro cerebro va decidiendo cuáles vamos a tomar en cuenta y a partir de eso vamos a generar una conducta que depende de esta información nueva. Entonces, durante el día, pues podemos visualizar ciertas cosas a partir de la información. Y en una ensoñación, digamos que vamos a repetir la información que ya conocemos. Entonces, por ejemplo,
cuando nosotros aprendemos algo, una tarea nueva, por ejemplo, aprendemos a manejar. Entonces, cuando tú aprendes a manejar, pones como toda la atención, ¿no? De, a ver, pues tengo que prendo el coche y entonces pongo primera y entonces saco el clutch, aprieto el acelerador y entonces eso lo haces como muy mecánico, ¿no? O sea, como que visualizas la tarea que vas a realizar. Cuando tú te duermes y estás en medio de este proceso, puede ser que sueñes que estás manejando. Y de hecho hay estudios de resonancia magnética en los cuales se ve que el cerebro activa las mismas áreas que activó cuando estaba aprendiendo. Entonces, ahí estás, digamos, es como si el cerebro estuviera repitiendo la información para aprenderla. Entonces, esa sería la diferencia, ¿no? Necesitas estar despierto para aprender y visualizar y cuando estás dormido, repites. Ok. Ayari Vargas pregunta si hay relación entre la ingesta de alimentos poco antes de dormir y alteraciones en el sueño. Ya mencionaste un poco de eso. ¿Podrías ampliarlo un poquito más? Sí, acuérdense que todo lo que hacemos antes de acostarnos va a tener un impacto durante el sueño y en la manera en que vamos a dormir. Entonces, esto viene un poco a colación de tener hábitos saludables y hábitos de sueño saludables, entre los cuales se incluye cenar 2 horas antes de irnos a dormir y que esta cena sea ligera, que sea balanceada, que nos permita tener un proceso digestivo antes de irnos a dormir, porque obviamente si cenamos mucho, si cenamos cosas irritantes, pues eso obviamente nos puede generar malestar, desde acidez, reflujo, indigestión y todo esto, puede ser que no nos deje dormir ni siquiera, o si nos deja dormir, pues este malestar finalmente se puede interpretar en pesadillas, por ejemplo, y la otra cosa importante con respecto a esto de la alimentación y demás, acuérdense que nosotros tenemos un ciclo circadiano, que significa que nuestro cuerpo tiene un horario para cada cosa, o un horario en el que es más apto para cada cosa y un horario en donde ya no. Entonces, los movimientos intestinales disminuyen a partir de las 10 de la noche. Entonces, imagínense qué le pasa a mi cuerpo si a las 10 de la noche me ceno unos tacos. Pues ya no hay movimientos intestinales, porque el ritmo de mi cuerpo a esa hora ya no necesita el movimiento de manera habitual. Entonces, obviamente, eso me va a generar indigestión. Entonces, por eso se recomienda cenar temprano, cenar 2 horas antes de dormir y pues hacer las actividades adecuadas para cada horario. O sea que ya no voy a poder ir a cenar tacos en cuanto acabe esta charla. Te queda como 1 hora. Pregunta Magubi Onta, ¿qué pasa cuando dicen que se nos carga el muerto? ¿Qué significa eso? Bueno, justo es una manera en la que se conoce frecuentemente, se sube el muerto. Esto en la medicina del sueño se llama parálisis de sueño. ¿Y qué sucede? Estamos dormidos en la fase de sueño de movimientos oculares rápidos, por lo tanto nuestros músculos no tienen tono, o sea, estamos en esta atonía muscular. Venimos de estar soñando, pero de repente despertamos, abrimos los ojos, sin embargo, nuestros músculos no han recuperado el movimiento. Entonces, por unos segundos o incluso un par de minutos, ya estamos despiertos y conscientes, pero no nos podemos mover. Generalmente dura unos segundos, no pasa nada. Si sucede con frecuencia, puede ser, o más bien, hay un componente genético, o sea, si alguien en nuestra familia lo ha padecido, es probable que yo también lo tenga, y se va a precipitar cuando estamos estresados, cuando no hemos dormido bien, o se puede asociar a otras enfermedades del sueño o a otros trastornos neurológicos, y es algo muy recurrente, pero en realidad aquí lo único que hay que hacer es relajarse, entender que es un desajuste de unos segundos que va a pasar y podemos hacer algunas estrategias como empezar a mover los ojos, que son de los pocos músculos que van a mantener el movimiento para que esto nos ayude a reactivarnos más rápido y por supuesto relajarnos, ¿no? Porque el problema es que tiene esta connotación de que si es el muerto, que si es algo sobrenatural y entonces eso genera mucho miedo en los pacientes y entre más estresados están, más puede durar el evento. Entonces, este efecto, esta parálisis del sueño, no es en realidad un sueño que estamos teniendo, es un efecto en el cuerpo. Exacto. El cuerpo está paralizado, aunque nuestra mente ya no está dormida.
Sí, aunque algunas personas pueden tener alucinaciones justo en este momento, o sea, son unas alucinaciones muy específicas de la transición entre estar dormido y despierto y pueden tener alucinaciones sensoriales o visuales o incluso auditivas. Por eso a veces el paciente te dice, es que yo vi que alguien se sentó en mi cama o veía a alguien en la puerta, o sea, porque en estos segunditos puede haber una alucinación y es probable que sea porque, bueno, finalmente el cerebro viene de toda esta imaginería que implican las ensoñaciones, ¿no? Entonces, bueno, venimos de estar ahí, entonces el cerebro todavía puede llegar a reproducir estas imágenes que no tienen sentido, que serían estas alucinaciones, pero pasan después de unos segundos, ¿no? Ya si a mediodía, en medio de algo más, tenemos una alucinación, pues bueno, esto obviamente ya es otra cosa completamente diferente. Ok, pues ya estamos a punto de finalizar, de hecho ya nos pasamos un poco de tiempo, hay muchísimas preguntas. Vamos a responder 2 preguntas más y las que no podamos responder en este momento, pues las haremos por escrito. ¿Sí? Pregunta Teremun, hay épocas en las que sueño mucho y casi no descanso y luego todo normal. ¿Ese es un problema? Pues acuérdense que aquí el problema es la sensación de no descansar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no nos está dejando descansar? A lo mejor si estamos soñando mucho, a lo mejor estamos pasando por un proceso que implica ansiedad o un estado depresivo o un estado de irritabilidad o de estrés en exceso. Entonces, pues mi cuerpo se está manifestando a lo mejor en tanto contenido onírico, ¿no? O sea, puede ser. Entonces aquí a lo que hay que prestarle atención es a este síntoma de no hay descanso, ¿no? Entonces, si yo no estoy descansando bien, pues hay que poner atención, revisar qué estoy haciendo mal en mis hábitos de sueño, tratar de mejorar mis prácticas de higiene de sueño lo más que se pueda para que así se garantice que pueda tener un sueño más continuo y con una mejor calidad. Ok. Y pues vámonos con la última pregunta, Guadalupe. Pregunta Mike PG. Si el consumo de ciertos fármacos hipnóticos puede influir en la mayor probabilidad para recordar los sueños con mayor claridad. Tiene entendido que también depende si se presentan en la fase N3 o en el sueño MOR. ¿Hay fármacos que pueden hacer que soñemos más? Pues mira, en realidad los hipnóticos o estos fármacos inductores de sueño, al contrario, tienden a disminuir la fase de sueño N3. A veces pueden llegar a disminuir el sueño de movimientos oculares rápidos y en realidad tienden a incrementar las fases de sueño ligero. Por eso los hipnóticos nos pueden dar esta sensación de dormimos más, pero eso no necesariamente significa mejor. Entonces, bueno, los hipnóticos no, al menos no las benzodiazepinas, no benzodiazepínicos de segunda generación o estos Zolpidem, por ejemplo. Y hay fármacos que por el contrario pueden disminuir el porcentaje de sueño de movimientos oculares rápidos, como por ejemplo los antidepresivos, en este caso los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y esto relaciona un poquito también esto de hay que escuchar a nuestros sueños con respecto a la salud y a la salud mental. Hay registros que dicen que los pacientes que tienen depresión, en la mayoría de los casos, van a tener un patrón de sueño particular y esto o parte de los cambios que se han visto es que justo tienen un incremento en el tiempo de sueño de movimientos oculares rápidos. El porcentaje de esta fase es mayor. Entonces, justamente una de las cosas que hace el antidepresivo es reducir esta fase. Entonces, a lo mejor el paciente con depresión soñaba mucho o tenía mucha actividad onírica y mucha de esta fase, y cuando empieza el tratamiento, esto va a reducir. Entonces, recuerden que el sueño es muy vulnerable, entonces cualquier cosa que consumimos puede afectar la manera en que dormimos y eso significa que cambia la proporción de las diferentes fases de sueño. Entonces, por eso, cuando tenemos un sueño inducido farmacológicamente, pues vamos a tener alteradas estas fases de sueño y eso puede tener repercusiones en nuestro funcionamiento durante el día. Y así como hay personas que sueñan o que no recuerdan que sueñan o que dicen no soñar, y personas que con ciertos fármacos pueden tener sueños extraños o con alguna alteración como gente que puede tener depresión, tiene sueños extraños,
También hay gente que dice que tiene sueños muy vívidos, ¿no? Los llamados sueños lúcidos. ¿Qué es eso? ¿A qué se debe? Bueno, la verdad es que los sueños lúcidos ha sido un tema de interés científico también, pero difícil de abordar. O sea, el sueño lúcido, para quien no esté familiarizado, se refiere a este sueño en donde tú estás consciente de que estás soñando, ¿no? O sea, estás en la actividad de la ensoñación y tú eres consciente de lo que está pasando ahí, de algunas de las cosas que están sucediendo y puedes de alguna manera influir en este sueño, ¿no? O sea, es como ser parte consciente de la ensoñación, por decirlo de alguna manera. Entonces, se han hecho estudios de electroencefalograma, de resonancia magnética, y pareciera que hay ciertos cambios en cuanto al funcionamiento cognitivo en las personas que tienen esta capacidad, ¿no? Pareciera que es como una cuestión de metacognición, o sea, están como más conectadas las áreas cognitivas, hay más conexiones entre la corteza prefrontal y la corteza temporal, entonces, bueno, eso tiene que ver con otro tipo de procesos de aprendizaje, de memoria, de creatividad. No se sabe a ciencia cierta cuál es su funcionalidad, pero sucede y la verdad es que es algo interesante. Lo que pasa es que estudiar las ensoñaciones, la verdad es que es complicado, ¿no? Nosotros desde la medicina del sueño podemos decir cuándo alguien está soñando, cuánto tiempo soñó y cuánto porcentaje de sueño hubo en toda la noche. Pero más allá es muy complicado, ¿no? Incluso estos estudios de resonancia, pues te pueden decir qué áreas cerebrales estaban activas cuando estaba en la ensoñación, pero todo lo demás, la verdad es que es algo complejo, es algo subjetivo. Se trata de abordar desde diferentes perspectivas, como desde que la persona escriba, que la persona represente sus ensoñaciones, como relacionarlo con un poco o con parte de sus vivencias, de su experiencia, pero es algo complicado y a la vez, o por eso mismo, pues es muy interesante, ¿no? Gracias, Guadalupe. Pues para cerrar, entonces, como conclusión, eh, lo que soñamos es un reflejo de lo que vivimos y de lo que conocemos, ¿no? Muchas veces son pensamientos o intuiciones, emociones que estamos teniendo de manera no consciente durante el dormir. Y eso haría que los sueños sean muy importantes, que hay que fijarnos en ello, en lo posible incluso intentar recordarlos, ¿no? Pero el significado que les vamos a dar, pues también va a ser muy personal, de acuerdo a lo que vivimos, a lo que pensamos y sentimos. Desde la medicina del sueño y desde la fisiología del sueño y la psicología la psicofisiología del sueño, la interpretación de lo que soñamos tiene que hacerse a partir de nuestra propia historia. No puede haber interpretaciones generales, ¿no? Es decir, cada persona tiene que entender qué significa su sueño para esa persona. Sí, exactamente. Hay como cosas universales que tienen que ver como con el pensamiento histórico, con la evolución, de cosas que nos representan a todos lo mismo, ¿no? O sea, cosas que nos representan ansiedad, miedo, tristeza. Esas cosas sí es cierto que se pueden ver, pero definitivamente el proceso cerebral que acompaña las ensoñaciones tiene que ver con quiénes somos, con qué hacemos, con lo que hemos estado procesando, con lo que hemos estado aprendiendo, y hay que escuchar los sueños desde todas estas perspectivas, ¿no? O sea, para favorecer el proceso creativo, para resolver problemas, para olvidar, para recordar. También nos habla de nuestro estado de salud física, de nuestro estado de salud mental. Entonces, es un tema muy interesante que seguramente por eso da para muchas preguntas. Y si queremos cuidar nuestras ensoñaciones y cuidar todo esto, recuerden que tenemos que cuidar la manera en que dormimos. O sea, una persona que duerme bien lleva a cabo las fases de sueño de la manera adecuada y entonces puede permitir que el cuerpo se restaure física y mentalmente. Entonces, por eso hacemos mucho hincapié en cuidar nuestra salud al dormir, en cuidar nuestra salud mental. Y, por ejemplo, ahorita que estamos pasando por una situación de estrés, de confinamiento, de incertidumbre, de una experiencia traumática en muchos sentidos, puede ser que estemos soñando o que nuestras ensoñaciones estén reflejando esto, esta ansiedad, este miedo,
esta tristeza, esta falta de regulación emocional. Entonces también escuchen a sus sueños. Y si ahorita que estamos pasando por esta etapa, de repente tienen más pesadillas o tienen sueños muy extraños, pues bueno, traten de interpretarlos, ¿no? Traten de leerse a través de estas ensoñaciones, y si están ansiosos, pues hay muchas formas de mejorar este estado de ánimo. Ya hablamos de la meditación, trataremos de estar trabajando con algunas otras estrategias para que puedan controlar su estrés, para que puedan mejorar su salud mental. Y bueno, aprovecho para recordarles que somos un centro especializado en trastornos del dormir, en neurociencias y en psicología también. Entonces, si ustedes la están pasando mal, si no duermen bien, si están ansiosos, estamos dando consultas en línea y los seguiremos acompañando con estas Facebooks Live. Recuerden que si tienen algún tema en particular, pues háganoslo saber, que trataremos de explicarlo así como lo hemos venido haciendo. Pues muchas gracias, doctora. Ya saben, el contacto, la cercanía con el Centro de Sueño y Neurociencias está abierta. No solo si se sienten mal, no solo si se sienten ansiosos, no solo si no duermen bien, sino ahora también si sus sueños les están creando problemas, si creen que hay algo que no comprenden de ellos, bienvenidos. Hay muchas preguntas, se van a responder en lo posible a través por escrito. Y pues dada la cantidad de preguntas, doctora, yo creo que sería una buena idea recopilarlas y hacer otra sesión sobre ensoñaciones y sueños para dar respuesta a muchas de las preguntas que se quedaron en el espacio de Facebook planteadas. Y así es que pronto estaremos avisando la siguiente sesión de sueños y ensoñaciones para responder todas las preguntas que plantearon. Buenas noches, nos vemos el siguiente viernes. Pronto anunciaremos de qué será el tema del viernes próximo. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Buenas noches a todos. Adiós. Pues muy bien.